Miren, yo aquí quiero compartir con ustedes lo siguiente. El campo tiene el sueño de que la reforma laboral contribuya a reducir la informalidad que tenemos en el campo, que es del 86%. Pero el texto de la ponencia se puede convertir en una pesadilla y puede impedir que se cumpla ese sueño. Y aquí yo quiero llamar la atención a las honorables representantes y en general a todo el Congreso de la República a que se tenga en cuenta lo que hemos propuesto desde la SAC. Si bien la ministra del Trabajo, la coordinadora ponente, tuvo el tiempo para sentarse con mi junta directiva a revisar lo que podría ser lo que propusimos en materia del contrato agropecuario, lo que escribimos, mucho de ello se contiene en el texto, pero los aspectos fundamentales se han dejado por fuera. Si la reforma laboral no reconoce la realidad de los trabajadores rurales, y es decir, que un trabajador rural puede tener varios empleadores el mismo día, no va a pasar nada en la lucha contra la informalidad laboral rural. Y lo que están dejando, por el contrario, es incluyéndoles restricciones que van en contra de la realidad de la contratación. Por ejemplo, ahora en la ponencia quieren prohibir los servicios temporales, cuando si se hacen con apego al Código Sustantivo del Trabajo, pues no debería haber ningún problema. Adicionalmente, el texto de la ponencia no entiende lo que son las actividades primarias sin transformación y deja por fuera elementos tan claves como puede ser el empaque, el reempaque y el transporte de nuestros productos. Así que ese 86% de informalidad laboral rural, si no se arregla el texto del contrato agropecuario, pues francamente, lo que es un sueño para los trabajadores rurales y para los productores se va a terminar convirtiendo en una pesadilla. Y en los otros espacios o capítulos que tiene el texto de esta reforma, yo quisiera destacar lo siguiente. Lo primero, ¿cómo es posible que se eliminen y se prohíban los pactos colectivos? Eso es ir en contra inclusive de la misma Organización Internacional del Trabajo, donde está consagrado, y también lo tenemos en Colombia, el libre derecho a la asociación, sea de pertenecer a un sindicato, sea de estar en un pacto colectivo o ninguna de las anteriores. Uno entiende que los gobiernos y los congresistas tengan ideología política, pero es que reformas laborales no se hacen todos los días y aquí no se puede jugar con la formalización del mercado laboral colombiano. Y adicional a eso, de la prohibición de los pactos colectivos, es muy importante para nuestro sector agropecuario que genera empleos formales, además de lo que han dicho muchos de los asistentes. El tema de la reducción de las mayorías para la toma de decisiones, como la extensión de los beneficios de las convenciones colectivas y el tema de la votación de las huelgas. Ahora es con una tercera parte que la gente se puede ir a huelga. Entonces a mí me dicen, claro, pero es que la huelga es un derecho que se tienen, pero ¿por qué cambiamos las reglas de juego? Y hablando de las huelgas parciales, le hemos solicitado al Congreso y al gobierno, y tampoco quedó en el texto de la reforma, que el sector agropecuario, que es el sector que produce la comida de todos los colombianos, que tiene protección constitucional, ¿qué más esencial que la comida para la vida de los ciudadanos? Entonces van a poder hacer huelgas parciales en nuestro sector. Se le olvida a quienes firmaron la ponencia que manejamos seres vivos, los animales y las plantas. Y yo le quiero recordar a quienes nos están viendo en este evento lo que pasó hace 2 años en Colombia. Mayo del 2021, 3.000 bloqueos a las carreteras del país y en un solo mes la inflación de alimentos, de la cual todo el mundo habla hoy, fue del 5.7% por cuenta de los bloqueos. Las huelgas son como los bloqueos y en eso sí le hacemos la solicitud al gobierno nacional y al Congreso de la República que se modifiquen esos textos. Y como lo han dicho algunos de los ponentes inclusive, aquí lo que se pretende es blindar y dar seguridad jurídica tanto a los trabajadores como a los empleadores. Pues bien, en algunas de las cosas que he mencionado en estos minutos, pues evidentemente se está vulnerando la seguridad jurídica.
Y claro que hay que decirlo, que si la reforma laboral va a ser un hito que saque el gobierno del presidente Petro, va a ser un hito que saque este Congreso de la República, reformas laborales no se hacen todos los días. Y un mercado laboral como el que tiene Colombia, con una tasa de informalidad prácticamente del 50%, una reforma laboral debe contener un articulado que contribuya a la formalización de los trabajadores que están en la informalidad. Y claro que sí, ahí tenemos una discrepancia, a incentivar la generación de nuevos puestos de trabajo, pero formales. Y el tema de la tercerización, el tema de los pactos colectivos, el tema de extender las responsabilidades con los contratistas, pues seguramente lo que va a hacer a los empresarios es ¿a qué? A buscar automatizarse. ¿Y qué va a pasar con el 50% de la informalidad laboral que tiene el país y la economía popular y comunitaria que quiere impulsar el gobierno nacional? Yo me imagino que el gobierno y el Congreso no están pensando que la economía popular y comunitaria debe permanecer en la informalidad laboral, porque el mismo gobierno y el mismo Congreso habla de la dignificación de los trabajadores. Y la dignificación de los trabajadores es que tengan una relación laboral que les permita cumplir el sueño de su pensión. Y obviamente todos los temas que van asociados a la salud. De tal manera que yo invito aquí, y gracias nuevamente por la invitación, estimada representante María del Mar, a que en el debate primero que se va a celebrar y en los 3 siguientes, entendiendo que hay tiempo para ajustar las cargas sobre la marcha, pero como dicen, un primer debate no se le niega a nadie, y de un primero saltamos a un tercero, y si no se hacen los cambios que necesita la reforma, y en particular el sector agropecuario colombiano, reitero, lo que es un sueño que yo creo que compartimos todos, se puede convertir en una pesadilla, tanto para trabajadores como para empleadores. Yo aquí no les voy a hablar de los costos laborales, yo aquí no les voy a hablar de muchas de las provisiones que están contenidas en esos articulados, pero sí les quiero dejar el mensaje sobre estos puntos que son fundamentales. Hemos entregado más de 23 proposiciones que ojalá las tengan presentes a la hora de la discusión, porque estamos jugando con candela. Es el mercado laboral colombiano y es la lucha contra la informalidad laboral, que es una vergüenza lo que existe en nuestro país. No puede pasar a la historia el gobierno ni el Congreso de la República sin haber hecho algo que contribuya a reducir la informalidad laboral. Proteger los derechos de los que hoy son trabajadores formales, eso está bien. Pero si no hacemos nada en contra de la informalidad laboral, ¿qué futuro le vamos a dejar a los jóvenes que del campo quieren llegar a las ciudades? ¿Y qué futuro le vamos a dejar a esos millones de colombianos que hacen parte de la informalidad laboral y que hoy tienen la esperanza y la expectativa de poder ingresar a un mercado laboral que los dignifique, que los proteja, le genere condiciones mejores en su expectativa de vida? Porque el texto como está a mí me da mucha pena. Desafortunadamente, en el caso de lo rural, insisto, es un sueño grande, pero puede terminar siendo una gran pesadilla. Muchas gracias.